Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, un invitado que luego presentaremos, y la asistencia técnica de Javier Caraballo, quien les habla. Héctor Amodio Pérez se pone en marcha el cernidor número 199, correspondiente al día 5 de junio del 2025. En el programa pasado, cuando me referí a mi relación con la embajada y el consulado español, olvidé un hecho que para mí fue muy importante y que demuestra que pese a los intentos que desde el Uruguay se hicieron para que España actuara contra mí, eso no se produjo nunca. Cuando todavía no había sido procesado, el consulado otorgó un poder a la que entonces era mi compañera para que ella pudiera hacerse cargo de la empresa familiar que regentábamos e incluso pudiera cobrar la pensión que me correspondía por los 40 años trabajados en España. Pensión que lógicamente sigo cobrando en la actualidad. Bueno, continuando con la historia de mi procesamiento, voy a leerles la verdadera denuncia contra Amodio Pérez y que fuera formulada por Alberto Grille Mota, que supongo hermano de Leandro Grille, el autor del libelo que les leí el programa pasado. La denuncia dice así: yo, Alberto Grille Mota, ciudadano uruguayo mayor de edad, cédula 10250004-1, me presento ante este juzgado para denunciar al señor Héctor Amodio Pérez, quien en el día de hoy brindará una conferencia de prensa en el Hotel Sheraton. El señor Héctor Amodio Pérez fue uno de los jefes del Movimiento de Liberación Tupamaros. Fue coordinador del operativo Pando, donde murieron 3 policías. Fue apresado por las fuerzas conjuntas habiendo colaborado con ellas. Participó activamente, a veces directamente y a veces indirectamente, en sesiones de tortura. Participó en detenciones de guerrilleros y contribuyó en sus interrogatorios. Se fugó de la cárcel o fue liberado saliendo del país con documentos falsos. Nunca fue juzgado por esos delitos ni fue amnistiado. No cumplió penas pese a haber participado en delitos de sangre. No se conoce con qué documentos entró al Uruguay ni qué autoridad los expidió. Montevideo, 7 de agosto de 2015. Sobre la base de esta denuncia, declaró lo siguiente en el juzgado de 14º turno el 8 de agosto, el día siguiente, es decir, 24 horas después de presentarla, y dijo: yo creo que a los efectos puedo aportar que Marenales declaró haber sido detenido por él en la calle. Mauricio Rosenkopf, Fernández Huidobro, Roberto Caballero estuvieron presos con él en el pabellón Florida. Dice pabellón la denuncia, por lo cual conocen detalles. En el juzgado de 16º turno, en el cual la jueza Estarico y el fiscal subrogante Negro, los oficiales Oromán Pereira y Asensio Lucero declararon en una causa de 28 mujeres abusadas que Amodio había participado en las torturas.
y como todo ciudadano normal, formulo denuncia. No me une nada contra él. Suerte. Claro. No lo conozco, no estuve vinculado al movimiento Tupamaro, ni él debe conocerme. Preguntado concretamente si sabe algún nombre en que él hubiera actuado como victimario, o sea, en que Héctor Amodio Pérez hubiera actuado como victimario, contesta: Marenales, no tengo dudas que Armando Méndez trabajó con él. Preguntado, ¿sabe quién es Marcelo Estefanel? Contesta, no lo conozco, pero ha declarado públicamente que Pérez participó, Arturo Dubra fue torturado por él. La mujer debe estar viva. Digo yo que se refiere a Alicia Rey Morales. Preguntado por si tiene alguna documentación que aportar, contestó que en caso de tenerla, la aportará. ¿Eh? No, pero me causa risa. Esto fue la base para que se me detuviera el día que iba a tomar el avión. Yo le voy a hacer Va a varias volver. preguntas de eso. Sigue. Sí, no, Ay, pero qué pregunte. No, le iba a preguntar dos. Usted le dieron una jubilación o pensión, no sé cómo se llama ya, por 40 años de trabajo. ¿Aportó los 40 años? Sí. No fue como el Pepe. ¿Eh? No fue como el Pepe. No, yo aporté los 40. Primera aclaración. Aporté los 40 Segunda años. aclaración. Bueno, en realidad hubo unos años que hubo una crisis bastante grande que la verdad que no aporté. Ajá. Por eso mismo no cobro la jubilación máxima, sino que es reducida. Yo no lo había preguntado, pero yo sé que usted siempre aclara. Sí, yo aclaro. Es la gran diferencia que tiene Amodio. Porque cuando él viene con todos estos papeles, es divino, porque después los invita a que contesten fuera de micrófono acá, donde quieran, o en otro programa, porque capaz que no quieren verle la cara, que es posible, uno no. Y no hemos conseguido ni uno que agarre ese viaje. Algún día vendrá. Bueno, no va a conseguir tampoco. Por lo visto que fue muy fácil, ¿no? Dice que un ciudadano normal que no lo une a mí nada en contra, un disparate, presenta una denuncia basada en hechos falsos. A mí lo que me asusta. Porque ninguno de las cosas que dice es verdad. En un día los llamaron a declarar un fenómeno. La justicia. Ahora, Sí. ahora te llegan a robar algo. Bueno. Y lo agarran al ladrón y lo emplazan sin fecha. Lo dejan sin fecha al ladrón, ¿viste? Pero si es verdad. Al médico se ríe, yo ahora lo voy a presentar al médico. Todos lo conocen al médico, pero no importa, siga. Lo bueno de todo lo bueno de todo esto, ¿no? Es que Siempre hay algo bueno. yo era el victimario. Sí, de buena a primera, yo era el victimario. Documentación acerca de lo que dijo, no la aportó nunca, ni nunca nadie se la pidió. La frase, el tipo dijo, si la tuviera la voy a La aportar. voy a presentar. Loco, ¿la tenés o no la tenés? No. Si no la tenés, no la tengo. Bueno. Estaba esperando que uno se la trajera por abajo para presentarla. ¿entendés? Pero es que estaba todo encarrilado, porque mira, la madrugada del 8 de agosto, la República publicó en su página web, horas antes incluso de que el ciudadano Alberto Grille Mota se presentara en el juzgado, anunció mi detención. Luego la publicó la República. En la página 2, un artículo de Roberto Caballero que se llama La palabra de Judas. Vayan a la biblioteca. Bueno, ahora no pueden ir a la biblioteca. Claro. Pero en la biblioteca del Palacio. ¿Acaso el Palacio le pegás un fierrazo a alguno? Bueno. En la República del día 15 de agosto de 2015, para mantener las falsas acusaciones, se dijo lo siguiente. El extinto caudillo del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, dijo en un discurso del año 73 que el ex Tupamaro Héctor Amodio Pérez había pactado con los militares una estrategia para aniquilar la estructura política del país. Hay un pacto con determinados oficiales del ejército para destruir los partidos políticos y particularmente al Partido Nacional. Dice la República que se dice en un audio que ayer dio a conocer
en la red social Twitter Juan Raúl Ferreira, hijo del dirigente fallecido. Agrega, Amodio acordó dentro de la unidad militar los detalles de la operación para editar un libro sobre la historia del MLN redactado por los militares. Es un capítulo destinado a destruir el Partido Nacional. Podemos demostrar la conjura, aseguró Wilson. La verdad, no lo pudieron demostrar nunca. Fue el discurso del 26 de junio del En el 73 Cine en la Coordinadora de Por la Patria. ¿Ah? Que lo tengo. No el del Cine Roy. Sí, bueno, sí, pero era retoque. Bueno. Y está publicado textual todo el discurso en el libro Jugando a las Escondidas, Conversaciones Secretas entre Tupamaros y Militares. Y Álvaro Alfonso. Sí, claro. Aclaremos, que usted Sí. me pregunta a la gente, ¿de quién es ese libro? De Bueno, Alvarito. Jugando a las Escondidas, Conversaciones Secretas entre Tupamaros y Militares. Y yo tengo la grabación total de ese discurso, que cuando estaba haciendo ese libro, alguien tenía un cassette. Me dijo, ¿vos sabés que yo tengo un cassette con el discurso de Wilson? Le digo, sí, pero ese lo conoce todo el mundo. No, dice, ¿qué hizo la noche anterior? ¿No sabés lo que es? Horas antes, el golpe. Y le digo, ¿cómo lo tenés? No, lo tengo en un cassette. Y dice, no, porque ese lo guardaron durante la dictadura, lo escondieron. Dice, lo tengo yo, ¿lo querés? Claro. Pero en realidad los medios le dieron poca bolilla a ese tema porque, claro, defenestraba al Partido Comunista, defenestraba defenestró al MLN y también al vallismo. Porque llegó a decir en ese discurso que el único vallista que quedaba era Amílcar Vasconcellos. Bueno, lo que pasa que Igual omitió alguna cosa. la historia... Y habla del tema de la justicia militar y todo ese episodio. Bueno. Y habla de una cosa que dice que la justicia militar decía que tenían pruebas, pero no las presentan, sobre las reuniones de él con miembros de la dirección del MLN. Ahí está. Lo podemos leer el discurso. Sí, bueno. Porque tiene sus altas, sus Ahora, bajas, todo. Como decía, no solo no lo demostraron nunca, porque nunca hubo participación militar. Yo escribí ese libro a escondida, se lo presenté a Fasano, que Fasano fue el que lo dio a conocer. Y Fasano entró al Florida porque como entraban tantos periodistas, yo me aproveché de eso y le dije a uno de los capitanes, che, vos sabés que tengo interés en ver a un periodista fulanito. Ah, sí, vienen tantos. Entonces yo aproveché y le colé pensando en que Fasano me iba a publicar el libro. Pero Amodio Sendigno era periodista y entraba armado al bueno, batallón pero Florida. Esa era otra condicionante. Claro, Pero pará, vamos a aclarar. Cuando vos le diste el original, él lo modifica. No. ¿Ah, no? No. Yo le di el original. El original se lo dio mi padre. Bien. Entonces él leyó el original, hizo 19 fotocopias, las distribuyó y con Liber Sereñi y Wilson Ferreira acordaron que aceptara la entrevista y fue a verme. Estaba todo montado. Entonces él después cuenta la historia de que yo iba a hacer un MLN con los militares, que con Cristi. Cristi casi me mata, vamos. Bueno. Después contá la de la Granada. Wilson sabía que el que estaba conspirando con los militares era el Ñato, porque se veía con el Ñato. El Ñato salía con Calcaño en un Volkswagen blanco o celeste, creo que era el blanco, del doctor Elena, creo que era el coche. Y se veía con Wilson en la casa de Arturo Dubra. Me lo contaba Calcaño todo. En fin, además Wilson sabía por las declaraciones de Rosenkopf, Marrero, Piris Bude y Marenale que estaba pegado, su relación con el MLN había quedado demostrada. Pero como en el manuscrito yo lo mencionaba, apuntó contra mí, tratando de hacer creer
que yo era el único que decía que Wilson había tenido contacto con... Pero todos los demás, menos Marenales, lo habían declarado antes. A mí me detiene el 23 de mayo y Pires Bude lo detuvieron el 9 y Bassen al día siguiente y Rosenkopf 2 o 3 días después. El 25 de agosto del 72, Amodio, declaran todos las conversaciones con Wilson. Sí, pero antes ya habían declarado. Sí, claro, pero la cuando sacan... van a la justicia militar es en agosto, pero Claro. ya habían declarado en los cuarteles. Sí, al ser claro, pero en la detenidos. justicia militar fue el 25 de agosto Ahora bien, del 72. lo que les voy a dar a conocer también es lo publicado por Iberoamérica Central de Noticias, un diario digital que dirige Raúl Valarino, autor además del libro Llamen al comisario Otero, que tengo aquí, que los voy a leer. Libro al que algunos indocumentados le han dado crédito y del que luego voy a leerles algunos párrafos, ¿no? Uno de los que le ha dado crédito a este librito es Alfredo García, que en un programa de Esta Boca es Mía llevó el libro para demostrar de que yo mentía y que el comisario Otero decía no sé cuántas cosas. Ahora vamos a ver las cosas que dice Otero, a ver si ustedes se lo creen. Yo conocí a Valarino en el año 2017, cuando Valarino quiso embarcarme en un proyecto editorial que nunca se pudo concretar, porque Valarino nunca cumplió los acuerdos. Acuerdos que fraguábamos de cabeza a cabeza en la mesa del Ches Piñeiro, en la esquina de 21 de septiembre y Ellauri. El mismo Valarino me confesó que, apremiado por cuestiones económicas, había escrito el libro Llamen al comisario Otero, porque Otero lo que quería era dejar algo, porque había sido olvidado por la historia. Entonces, Valarino, apretado por circunstancias económicas, me dijo, mira, estaba en la ruina. Entonces le escribió el librito. En fin, les voy a leer eso. Dice, en una entrevista realizada, esto Iberoamérica Central de Noticias, que lo dirige Valarino. En una entrevista realizada pocas horas, semanas antes de su fallecimiento y divulgada este domingo, el excomisario Alejandro Otero aseguró que Héctor Amodio Pérez, antes de acordar con los militares, le ofreció sin éxito a la policía colaboración absoluta a cambio de documentación y dinero para que él y su pareja pudieran salir del país. Antes de llegar a un acuerdo con los militares, el ex tupamaro Héctor Amodio Pérez le ofreció a la policía revelar todo lo concerniente a la organización, indicar e identificar a integrantes de la misma a cambio de determinados beneficios, como era su salida del país y de su compañera Alicia Rey Morales. Todo esto dice Valarino que lo dijo Otero, y sí, lo dijo Otero porque está en el libro. La nota audiovisual fue divulgada este domingo por el portal Iberoamérica Central de Noticias, o sea, por él mismo. Y en ella Otero dijo estar totalmente convencido de que Amodio traicionó a los tupamaros. Según Otero, su sucesor en los servicios de inteligencia de la policía, Pablo Fontana, le contó que Amodio ofreció colaboración total, colaboración absoluta, entrega sin ningún requisito, nada más que con el hecho de que se le diera documentación para él, para su compañera, dinero y que se le sacara del país. Continúa. Antes de estar detenido por los militares, está detenido por la policía, está en el Departamento de Inteligencia y Enlace. Él hace un ofrecimiento que no es correspondido o que se creía el comisario Fontana, que era el que estaba mandando en ese momento, que no lo podía llevar a cabo, afirmó Otero. De hecho, el fallecido policía dijo que Fontana le aseguró que el señor Amodio Pérez entregó información que ayudó enormemente a identificar y a generar posibilidades de detención.
de entrega de muchos locales y de identificación de figuras que tenían contacto con el movimiento o que participaban del movimiento mismo. Todo esto se supone que pasó en el mes de febrero de 1972. Efectivamente, a mí me detiene Inteligencia y Enlace en la calle Emilio Raña, 34, no me acuerdo, 3415, 3413, cuando yo ya teníamos ya en marcha la segunda fuga, que yo era responsable de la segunda fuga, voy a Punta Carreta, me fugo con el resto de mis compañeros, pero parece que unas semanas antes, le había ofrecido a Pablo Fontana entregar la organización prácticamente. Y Pablo Fontana dice que entiende sumamente riesgoso aceptar una posibilidad. Incluso creo que él entendía, eso así me parece lógico, dice Otero, que no estaba en condiciones de obtener los medios para satisfacer el pedido de Amodio. Ahora, pónganse ustedes en la piel de Fontana, cualquiera de ustedes. Si Héctor Amodio Pérez, que en ese momento estaba sindicado por la misma policía, como uno de los elementos más peligrosos o más, ponga usted el calificativo que quiera, del MLN, de la Organización Movimiento de Liberación Nacional, y le ofrece entregarle la organización, ¿usted qué hace? Digo yo, ¿no? Al hombre hay que degradarlo por imbécil. Por incapaz. Por imbécil. Porque si no agarro y agenesa, yo por lo menos si no tengo para darle, le saco la información primero. Después discuto lo que le iba a dar. Pero por lo menos se lo habría planteado a su superior o al ministro. Oiga, ministro. Y yo creo que el ministro hubiera dicho, pero ¿cómo no? ¿Cuánto pide este hombre? Que entrega el paquete. ¿Cuánto le ahorramos al país? En fin, dijo uno. En fin, bueno, pero todas estas cosas funcionaron. El tema está, incluso hay gente que se cree periodista que se lo tomó en serio. Dice Otero, además, que no creer que haya estado viviendo en España luego de su desaparición hace 40 años. Lástima que se murió Otero, si no. Se murió antes que yo volviera. Sí, le pasaba el recibo. Me parece que es absurdo, porque bien sabida es y comprobada está la relación que tuvieron los Tupamaros en ese instante con ETA, y bien establecido también queda la circunstancia de que existía un contacto muy profundo entre la ETA y los Tupamaros. Razonó que es de presumir que odió por medio situaciones como las que se marcaban que él había realizado y que eran entendidas como traición por quienes fueron sus iguales en determinados instantes, hubiera significado que, existiendo esos contales a los cuales hacía referencia, la vida de él, a mi juicio, valía muy poco, si es que los etarras resolvían participar de alguna sugerencia que le pudieran haber hecho los Tupamaros. Yo, la verdad, a esta altura no sé si el que mintió fue Otero o Ballarino, ¿no? La verdad, porque Ballarino le vendió a los rusos su comedia acerca de África de las Heras, una espía soviética que escribió con materiales que se llevó de la Biblioteca Nacional cuando fue su director. Un libro muy famoso, Mi nombre es Patria, que firma Ballarino. Lo escribió años después de abandonar la dirección de la Biblioteca Nacional. Entonces les voy a leer 3 y termino. Vamos a ver. Nos tenemos que poner 2 pares de lentes para leer eso nosotros. El tipo usa, ¿no? Yo tengo que usar lentes para largo, no ando bien para lejos. Para el corto no veo nada. Dice, el artículo se llama El vídeo de Edén Pastora y Amodio Pérez, entre signos de interrogación.
Dice, varios años después de ese atentado, el inspector Otero recibía en Montevideo un sobre en cuyo interior le enviaban un vídeo para que intentara reconocer a una persona que aparecía en el mismo. Pregunta Ballarino, ¿qué había en ese vídeo? Eran imágenes obtenidas en 1984 en la localidad de Pencas, cercana a la frontera de Costa Rica, donde Edén Pastor había reunido a la prensa para dar a conocer algunas situaciones puntuales. ¿Sobre qué iba a hablar? De su enfrentamiento con el gobierno sandinista y las presiones de la CIA para sacarlo de la lucha armada. Los norteamericanos no lo querían y no confiaban en él. ¿A quién tenía que identificar en el vídeo? Debo resaltar que esas imágenes fueron de los minutos previos al estallido de una bomba colocada para matar a Pastora, quien salió con vida del atentado. Solo recibió algunas heridas, pero varios de sus seguidores murieron en el lugar. Miré el vídeo infinidad de veces y puedo decir casi con seguridad, que allí aparece en varias oportunidades Héctor Amodio Pérez. Soñaba contigo el hombre ese. Mostré estas imágenes a personas de mi confianza y coincidieron conmigo. Ahí estaba Amodio. ¿Usted qué piensa?, dice Ballarino. No quiero hacer una evaluación porque desconozco el motivo de la presencia de Amodio en el lugar, pero no descarto la mano de alguna agencia de inteligencia en el atentado. Dice Ballarino, ¿Amodio podía estar allí para matar a Pastora? Ese podría ser efectivamente el motivo de su presencia en el lugar, respondió Otero. Bueno, este sagaz director de inteligencia y enlace se tragó una información que está desmentida por los mismos que la pusieron en circulación, que fue la agencia Concosur. Vayan al libro La piel del otro de Hugo Fontana, no recuerdo ahora la página, y está la noticia y abajo la nota de los que la pusieron en circulación. Y dicen, fuimos nosotros. Nos tiramos el bolazo de a ver si hacía algún movimiento en falso y podíamos detectarlo. Entonces el sagaz sabueso policial se tragó un rumor. Dice también, de Amodio solo sé que desde el principio, cuando su última detención, bueno, esto es prácticamente lo mismo, pidió para colaborar pidiendo a cambio que lo pusieran en el exterior junto con su mujer. Esto no lo voy a repetir porque es absurdo. Y ahora cuenta una cosita sobre la segunda fuga, que dice que él había pedido, él estaba enterado de que nos íbamos a fugar. ¿Otero? Sí, dice que sí, que él sabía que nos íbamos a fugar. Y que pidió colaboración, que rodearan la cárcel, que le echaran una mano, no sé qué. Y él era el director de institutos penales. Estaba en Punta Carreta cuando nos fugamos. Y lo único que hicimos fue hacer lo que hicimos todos los días durante 2 meses para crear la situación propicia. Empezamos a ir de a poco al dentista, pedíamos para ir un día yo, otro día Zabalza, otro día íbamos de Zabalza y yo juntos, otro día iba con Mujica, otro día iba con otro, después nos juntábamos 3 o 4, íbamos esos 3 o 4, empezamos a hacer el movimiento para acostumbrarlos que íbamos al dentista, y Otero se la tragó, y era el director de la cárcel. Y dice, mentiroso, que le habíamos quitado las llaves a uno de los llaveros y que en el momento de la fuga yo fui celda por celda abriendo las celdas de los que
iban a salir, porque claro, no nos íbamos a ir todos. Entonces yo iba eligiendo a quién me iba a acompañar. Y eso es un pelotazo que solo se le puede ocurrir a un descerebradito como era Otero en sus últimos años. En los últimos. En los últimos En los años. primeros les dio duro. Nos dio duro, pero nos dejaba recomponer. Ese es el tema. Otero nos pegó en el año 1966 porque éramos unos chitrulos. Después nos detenía, es cierto, pero nunca nos puso en la disparadora. Eso lo lograron el ejército. Claro, la única, el momento clave, el momento difícil que fue por incapacidad policial fue en agosto del año 1970. Eso es verdad, contra la caída del local de Almería. Pero nosotros desde la cárcel tendimos las líneas para que el MLN se reconstruyera con los que habían quedado afuera. Y fue un golpe terrible el de agosto de 1970. Y en enero de 1971 secuestramos al embajador inglés. En fin. Bueno. Yo voy a corto. Creo que les he dado un panorama de cuál fue el papel que jugó la prensa, que hizo todo lo posible para justificar un sainete jurídico como fue el procesamiento. Un procesamiento que hasta el día de hoy la jueza Estarico y la fiscal Llorente no han sido tratadas como corresponde, porque, como dijo el Tribunal de Apelaciones, la jueza cometió un error inexcusable, porque encima archivó el pedido de archivo de la... archivó no, encajonó el pedido de la defensa de Andrés Ojeda y Fernando Posada, de que yo estaba amnistiado. Yo estaba acogido a la ley general que había amnistiado o reducido las penas de todos los presos. Entonces, ni siquiera debí pasar yo por los cuarteles, por los juzgados. Error inexcusable. Y ella sacó del cajón el documento con el pedido de archivo después que me procesó. Lo hizo a propósito, evidentemente. ¿Nunca fue sancionada? Nunca, nunca. ¿Investigada? Nunca. Nada. Lo que pasa es que la trasladaron, ella trabajó, hizo todo esto, todo este entramado, porque quería ir a crimen especializado. Él está en cuestión familiar de esta, no me acuerdo ahora cómo se llama. Juzgado de familia. Bueno, pero sigue cobrando el sueldo. Sí, exactamente, sigue cobrando el sueldo. Me procesó mal. Entre todos ustedes pagaron los $26.000 que me dieron de indemnización por los 100.000 euros que perdí, o que perdimos, la que era mi compañera en aquel entonces. Los pagaron entre todos. Algunos me reprocharon que demandara al Estado porque era dinero del pueblo, cuando ninguno levantó la voz cuando me procesaron. Más bien estaban contentos, la inmensa mayoría, muchos de los cuales después fueron a pedirme disculpas a casa. Pero por favor, negro, no me quemes, no digas que vine a verte. Bueno, continuamos. Yo voy a presentar en el programa, periodista con mucha experiencia, el señor Albérico Barrios, al cual conozco hace muchos años. Tengo una relación con él, no de amistad, pero de mucho respeto, al cual le he dicho ya de que es uno de esos periodistas versión perro, que el hombre se afirma en algo y está ahí. Yo lo conocí hace muchos años atrás, yo era mucho más joven que lo que soy ahora, que tengo 63 años. Albérico Barrios tenía un diario en Canelones, que era una de las primeras versiones digitales que hubieron,
Se llamaba diario El Corresponsal. Era digital y en papel. Y se preocupaba de las noticias del país, pero principalmente del departamento de Canelones. Era un periodista que iba a la junta departamental todos los días que la junta tenía sesión y seguía las comisiones también. Que no lo hacían los otros medios del departamento, no lo hacían los cables, no lo hacía la televisión. Después terminaban levantando muchos de ellos las noticias que ponía El Corresponsal, porque esa era la justa realidad. Y ahí tuve realmente el placer de conocerlo porque él se interesaba mucho por el tema sindical. Y era muy objetivo porque le daba espacio a todas las corrientes sindicales que existían. Y bueno, ahí lo fui conociendo y realmente siempre me ha demostrado ser un tipo muy objetivo, una persona bien justa en sus palabras. Y a partir de hoy jueves, él nos va a ir acompañando todas las veces que él quiera. Nos dijo que los jueves puede, nos va a avisar antes si viene o no viene, va a traer temas, los vamos a discutir. Así que va a ser una cara más para esta mesa, que lo único que hemos tomado siempre hasta ahora va a ser agua. En cualquier momento vamos a tener que cambiar por algo más espirituoso. Si no tenemos que manejar, ¿no? Porque la verdad que a vaso de agua vengo seco. Ujú. Así que bueno, lo presento a don Albérico Barrio, que tiene experiencia en medios de televisión, en buscadores, medios periodistas, diarios importantes. Diario de la República, no cualquiera, con cargo importante dentro del Diario de la República. Y bueno, uno más para esta mesa las veces que él entienda que debe venir. Don Albérico. Muchas gracias. Saludo a la audiencia, saludo a mis compañeros que hoy conocí por primera vez a Modio. A Álvaro ya lo conocía de otro momento, a Lamparilo también. Así que saludo a la audiencia y a Javier que está... No me imaginaba que era tan joven, pero bueno, para mí ahora todos son jóvenes. Hace 15 días que empecé a usar barba y ni mi nieto me conoce. Eso es un problema. Este, Cuando el nieto no te conoce. y tengo 9 nietos. Sí, bueno, gracias. Vengo como visita, vine a saludar al programa. Soy televidente, creo que desde la segunda emisión. Los he seguido separadamente a ellos en las intervenciones que han tenido. Hace un momento, seguramente Amodio no lo recordaba, no lo sabía, que yo trabajé más de 10 años en la República y terminé muy cercano a Fasano, con el cual tengo comunicación todavía. Pero la parte que mencionó Lamparillero es verdad. Yo estando en la República me pareció que había un lugarcito para hacer algo en Canelones. Mi esposa es de allí. Entonces había un lugarcito y fundamos el diario El Corresponsal con mi socia, la profesora Aladio Aguiar, Miriam Aladio Aguiar. Y teníamos el local ahí enfrente a la Escuela 149, una hermosísima época en todo sentido. Muy sacrificada, como todo trabajo periodístico. Y es verdad, hacíamos el diario cada semana en papel y también en la web. Es más, le incorporamos la posibilidad de leer, que ahora parece una tontería, pero en aquel momento si uno no quería leer la noticia la podía escuchar. El lema del diario cuando recién empezó era solo Canelones, pero todo Canelones. Y yo me iba a cada ciudad que podía, a cada lugar que podía, a entrevistar a las personas. Mi socia también, pero era básicamente la parte contable y la parte seria. Ella estaba permanentemente en el local. Y llegamos a hacer, creo que 400 ediciones. Casi siempre en Cidesuel, que era la empresa que en aquel momento contratábamos para la impresión. Aprendí muchísimo también ahí. Amodio, que es del oficio, de mucho oficio. Y este es bueno, ¿no? De imprenta, sí, me contó cómo nació su vinculación con los gráficos. Y bueno, después esa parte de ir a la Junta sí lo hice durante muchos años. Después siguieron otras etapas en mi vida, también en Buscadores, donde me habrán visto varias veces. Y ahora estoy de visita acá, en este programa, en El Servidor. Y bueno, me congratulo que me hayan recibido y trataré de aportar lo mío cuando sea el momento, algún jueves que pueda venir. Yo puedo los jueves, pero ellos tienen mucha sustancia en el programa y mi interés es complementar eso cuando sea necesario, cuando hagan esa ronda de opiniones que hace Horacio. Entonces ahí voy a participar dando mi opinión. Solo eso. Muchas gracias. Yo tengo mensaje. Sí, pero le hago algo telegráficamente. Ya lo tiene, lárguelo. Sí, telegráficamente, como decía Romar Yude, senador del Partido Colorado, de la Unión Colorado y Ballista. En el libro Más Secreto del PSU, en la página 223,
Es Esto- el que tienen que comprarnos, que Seguro, tenemos mucho, claro, tienen bueno, que comprar, es estamos este. juntando plata. Es este. No, ese es sí, Sí, más secreto del PSU, no es computadora. Lo encontraron ahora, que es que es un documento que recabamos en el archivo Castiglioni. No, en realidad no, este pertenece a otro archivo. Ahora le voy a decir que es del 28 de junio del 2007 y dice, recibí del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? El 28 de junio del 2007, la siguiente documentación. Actas de Junta de Comandantes en Jefe, 12 carpetas con asuntos varios de la Junta de Comandantes en Jefe. 2 ficheros de la Comaspo, de la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas, con la cuales los militares negociaron la salida a la democracia. Nunca se pusieron de acuerdo hasta el final, ¿no? Que terminó con el pacto del Club Naval. Un sobre con cassette de grabaciones. 5 bolsas negras con antecedentes de la Junta de Comandantes en Jefe. 24 carpetas de antecedentes de la Cruz Roja Internacional. Y 12 libretones de archivos del Partido Comunista, archivo dado por el secretario del presidente Ronnie Arismendi, o el secretario del presidente Ronnie Arismendi. Está firmado por Augusto Gregori, que en aquel momento era asistente de la ministra Susana Berruti, primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Gregori después fue jefe de inteligencia en el gobierno de Mujica, 2010-2015. El expediente, esto estaba en el expediente judicial en poder de la Fiscalía de Lesa Humanidad, está con el caso de los vinos envenenados de Cecilia Fontana de Heber, la madre del senador Luis Alberto Heber. Va a haber un pedido de informes ahora del Parlamento, preguntando a Merca dónde está, ¿no? ¿Dónde la dejaste, Claro. Gregory? Eso Porque vale se la oro. llevó en el 2007, pero parece que nadie se había dado cuenta hasta ahora. Bueno, Hasta capaz que, que hasta que a alguien se le ocurrió sacar una foto y pasarla, porque nosotros la verdad no la habíamos pasado. leyeron Y- el libro. Y Seguro. llegaron al final porque es la última hoja. Claro, es la última hoja. Y sería bueno saber dónde está toda esta información, ¿no? Y que quede liberada, porque tampoco la ley 20.280 sigue con los Además, temas reservados. Vaya forma de hacer un recibo, Sí, claro. 5 bolsas negras, Sí, claro. Con antecedentes. menos mal que son negras. Sí, Que claro. va a ser lo único que van a leer si te traes 5 bolsas de basura, pero no son 5 bolsas negras. Esto fue lo que me dieron, dice el ¿Qué tipo. tiene que ver el color, no? Y los casetes. Ese era casete. Lo que interesa es lo que estaba adentro, Seguro. detalladito. ¿Qué Pero aparte contendrán sí, esos ¿no? casetes? Y ¿sabes qué? Va a estar divino porque le van a hacer un pedido de informe al Ministerio de Defensa, porque el hombre en ese momento desempeñaba un Seguro, cargo de claro. asesor en el Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Defensa va a decir que no sabe. Pero el hombre está vivo. Sí, vivo en Salto. Se lo puede citar a que se presente. No sé si tiene potestad el Parlamento para traerlo, porque el hombre puede decir, no voy. La justicia sí. En 2007, primer gobierno de Vázquez. Seguro. Apenas empezadito un poquito después, dijo, vamos a limpiar la macana. El Parlamento no puede, como decía, no puede culminar a nadie a presentar. Sí puede invitarlo. Sí. En Estados Unidos es distinto porque las comisiones senatoriales tienen potestades para traer sí o sí a la persona. Pasado incluso con grandes líderes sindicales. Tengo mucha afición por el cine, muchísima. En la película Hoffa, que fue un gran líder sindical de los camioneros, a él lo traen a declarar sí o sí para que, viste, estaba acusado de varias cosas. Es independientemente de la justicia de iglesia. De ahí muchos ejemplos de lo que se presentaron a declarar. Por ejemplo, en la comisión investigadora de los asesinatos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, fue invitado Juan María Bordaberry, presentó una nota. Fueron invitados algunos militares, como el caso de Gabazo, pero le dieron la orden de que no concurrieran. Y el que sí concurrió fue Campos Hermida y llevó una documentación para decir que estaba allá cuando realmente estaba acá donde le estaban preguntando. Pero bueno, ese es otro, lío. ese es otro problema que ahora vamos a poder develar Hace poco hablé próximamente. Hace poco hablé con la senadora Bianchi preguntándole por qué las comisiones no.
Ella dijo que había intentado un par de veces y que no había logrado la cantidad de votos necesarios para hacer que el Parlamento pudiera traer sí o sí a la persona en casos como este. Exacto, sí, que lo conmine, como dijiste. Además, la justicia puede cuando tiene. Exacto. Sí. Actualmente los fiscales tienen mucho más potestades que los jueces en su momento, ¿no? Muchas más potestades. Sí, les dieron Es más más, pueden potestad. mantener una investigación abierta por años sin cerrarla, cosa que en el código anterior no. Había plazos terminales. Se empieza y se termina. No llegó, rómese, archive. Tenemos algunos mensajes. Lidia Santos dice, ¿quién es el invitado? Recién enganché en el celu, dice. Bueno, el periodista Albérico Barrio que nos va a acompañar probablemente los días jueves cuando él entienda que nos puede acompañar. Después tenemos el 494, dice, buenas noches, Alberto Grilli es el padre de Leandro Grilli y estuvo preso en la dictadura. Efectivamente. Hay empresas que pagan notas en caras y caretas para que escriban notas limpiando la imagen de la empresa que está con números rojos. Che, no aflojan aunque juegue Uruguay, los felicito. ¡Qué jugadores! Deberían ustedes un día desmontar el mito del bueno Wilson Ferreira, un chanta. Yo creo que en el caso de Wilson Ferreira hubieron etapas en su vida en las cuales, llegado el momento, él dijo que dio a entender de que había cometido algunos errores. Fue el único, que del sistema político que que dijo eso. admitió los errores y que por eso vino el golpe de Estado. Seguro. Pero fue No el los único. aclaró específicamente, ¿Qué pero dio a errores? entenderlo. ¿Qué errores cometió? Bueno, él cometió los de él y los otros habían empezado Claro, el lío antes. pero fue el único que dijo ¿No? que los había cometido. Seguro, el hombre se paró y dijo, así que yo sé que tuvo errores. Y en el documental se ve muy bien también. Exacto. En el próximo. En el próximo documental, que va a salir en septiembre. Próximamente en este canal. También. No, va a salir en otro canal porque ¿El otro? va a haber que pagarlo para verlo. No es tan fácil la cosa. Entiendo. Pero bueno, va a salir. Los negritos quieren pan. No, hay que pagarlo al desgraciado. Por eso. Cada vez que nos llaman de Buenos Aires no nos ponemos contentos porque se van avanzando. Porque están diciendo, muchachos, ¿cuándo pasan Lo que por pasa es que acá? ustedes fueron a Sí, Buenos claro. Aires cuando era. No, pero M12, habíamos. la No, plata pero, dulce y todo pero eso. congelamos No, el no, precio. Empezaron a. ¿Ah, sí? No, Congelar. nada que ver. Ah. No, nos Yo salvamos. hubiera ido también. ¿eh? No, Yo hubiera no. ido. No, No, congelamos no, el sí, precio. A pesar de que tengo No, familiares, yo no fui a comprar nada porque no quería, me parecía que era una deslealtad con el Uruguay. Pero si No, hubiera yo, pensado a ver, algo, no, para un poquito. Yo cuando fui me compré porque los zapatos argentinos son mejores que los de acá. Claro, Y si son más baratos no es mi culpa. seguro. No, está bien. O sea, Pero la cada uno zapatería tiene- Oscar. Y Sí, no le estamos claro. haciendo un chivo. No, no. Ahí a 150 metros del obelisco. Claro, En plena avenida Corriente. claro, pero Una belleza. claro, Amodio dice que yo soy accionista de hoteles, restaurantes, tiendas de ropa y zapaterías también, tanto de damas como de caballeros. Yo ¿no? le voy a decir algo, sí. No, espere un yo no, poquito. no he dicho, vamos, no, accionista no, comisionista. Pero igual. Pero mejor accionista. Déjalo como accionista que pagaba menos. No, yo voy a aclarar una cosa. Amodio es un excelente tesorero. Sí. Administra los dineros de la recolección que se hace por la venta de los libros. Suma, resta, nos dice, bueno, juntamos tanto para el documental, tanto para. Ahora, si usted quiere comprar algo bueno y económico, sin ser un piojoso, hable con Álvaro. Álvaro conoce esos piques que ni yo los conocía, la verdad. ¿En serio? No, Zapatería de dama, zapatería caballero, buenas pilchas. Y restaurante. No, restaurante, un espectáculo. Ah, Nos hemos dado cada panzada que quedamos redondos. Aparte, como andamos. Albérico, vos imagínate, estos tres individuos. Vamos a cortar un poco el lío. Estos tres individuos caminando por el microcentro porteño, yendo a los boliches. No estábamos manejando porque íbamos todos para todos lados en taxi. no. Ustedes van en taxi, yo voy a pie. Bueno, esa es otra discusión que la vamos a explicar. Sí, No, claro. pero claro. Amodio andaba con la rodilla bromada. ¿Tá? Y lo terminó de masacrar. Yo digo, lo estás masacrando al hombre. ¿Querés que no reciba? Hace bien caminar. No, pero estaba destrozado. Entonces yo me alineaba con él y ya no, pará. Señal merezco roto. Y lo estaba matando. Entonces no era jodido, era en serio. No, que te digo que es en serio. ¿Que te operaron? No. Sí, sí. No, me Es un dice tratamiento alternativo. un tratamiento de células madre. ¿Se regenera entonces? ¿Eh? ¿La cápsula del menisco se regenera con las células? Sí, sí, sí. Sí, No ¿Sigue haciendo estoy- ciclismo? No estoy 100%, sí, mejor. pero vamos, aquellos dolores insoportables, no poder caminar, por ejemplo. Acá o en España. No, no, aquí, Acá, aquí, acá. aquí. El primer viaje lo masacró.
Tomás No, decía, no, vos, caminamos. escuchame, No, el hombre pero está no, veterano. no sabía que tenía el menisco roto Claro. todavía. Lo No. quiere salvar, pero se lo dijimos. No, y es la seguía verdad, igual. Pero si es se la lo dijimos verdad. y seguía igual. No, decía que estaba mal de la rodilla, pero que tenía el menisco roto, me enteré después. Buah. Resultado, vamos en taxi nosotros dos y algunas veces también. Y hacemos subte y todas esas cosas que son lindas, baratas. Pero el hombre conoce todos los lugares de pique, entonces le damos mucho al vino. Qué rico, una buena cena en vino, con vino allá. Pero ¿y qué? No tiene nada de malo si mamá o nunca anduvimos por Buenos Aires. Y Don Amodio, Don Albérico, Don Amodio, es el tipo que junta más saludos allá. Sí, yo he escuchado el programa y me llama mucho la atención porque yo pensé que era conocido, muy, muy conocido acá en Uruguay por su nombre, toda su vida, pero no me imaginé que en Buenos Aires. No averiguaron si los que lo saludaban eran uruguayos. Eran o muchos argentinos. uruguayos Ya y algunos recordaban. que lo miraba con mala cara, pero nosotros Sí, lo ablandábamos. al También hombre. recuerdo eso. Sí. Sentadito en una puerta del coso ahí que le dice, vos sí que ¿cómo fue que te picó con Mujica? Te buscó la boca con Mujica. Sí, ¿te- no me recuerdo sí, bien, claro. pero o sea, algo así como qué mal que le ¿Cómo, hiciste. ¿Cómo lo qué tratás mal, mal? No sí, sé sí. cuánto. Pobre Mujica, no sé cuánto. Pero terminó bien el hombre. Hay mucha gente que Sí. se comió esas pastillas. Horacio, al que lo Yo trataron no, mal, yo nunca. Sí, ¿a quién lo al que lo trató? trataron mal, en realidad no sé si quedó encerrado en el ascensor, igual que los medios complacientes, que esta noticia como que se la guardaron, ¿no? Ajá. La justicia falló en contra de el actual ministro de Ambiente, Ortuño, que había hecho una denuncia, era una pretensión anulatoria de la resolución 1144 del año 2022, el 15 de noviembre más precisamente, dictada por el directorio de OCE, que en lo medular dispuso aprobar los estudios de factibilidad formulados en el marco del procedimiento de la iniciativa Neptuno, Arasatí, y disponer la convocatoria a una licitación pública internacional. Pero no es una la demanda además era contra sus compañeros de directorio, ¿no? Raúl Montero, presidente, y Susana Montaner, la vicepresidenta en aquel momento. Pero lo destacable... Una resolución del TCA. Seguro. El Tribunal de lo Contencioso Ahí Administrativo, que es está. quien regula las acciones de gobierno respecto de los Y administrados. claro, pero además le hunde la boya en todos los temas en los cuales, claro, en los Están cuales, hablando del agua. seguro, Albérico. en los cuales el Frente Amplio se basó para tener estos 90 días ahí, a ver, no sé qué es lo que van a hacer. Bueno, primero, Quiere que hablando del reglamento interno del directorio, pero después con todos los temas planteados, como por ejemplo, la eventual inconstitucionalidad de la resolución por contravenir lo que es un disparate, los artículos 47 y 188 de la Carta, lo que fue revelado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el otro Vaticano, el comité de base creado por el Frente Amplio, porque es así, y que vengan acá y digan que no, y vamos a tener un montón de razones para decirle que sí. OCE tuvo 5 informes jurídicos. 4 y medio decían que nada que ver con esto. Uno de ellos hasta de Corseñac, que decía... Corseñac padre, Padre. porque Ahí el hijo está, está sí. en la Corte Electoral. Sí, claro, pero estamos hablando de... Del constitucionalista. claro, que no objetaba el artículo 47, así es la razón. Y también dice que concluyó la existencia de razones de fondo y de forma que determinaron una voluntad viciada por parte del organismo, y en su mérito él requirió la anulación, ¿no? Bueno, después habla de todo lo que salió a decir el Frente Amplio contra Arasatí, queda acá en esta resolución de 15 páginas. Cuando dice que podemos viciada, dijiste, ¿no? Sí. Él aporta algún elemento porque es como decir, Álvaro está enfermo, bueno, ¿de Igual, qué? los elementos eran a través de los medios de comunicación reiteradamente, cosa que invitaban al ahora ministro, y muy pocos a los que podían
retrucarle lo que estaba diciendo, porque esa fue la forma que se llevó adelante. Y no podemos además olvidar, en medio de este episodio, que su sector político, la vertiente artiguista, por no decir la serpiente artiguista, como así la llamaba Eleuterio Fernández Huidobro, hizo una interpelación porque no llovía en el Senado. En el Senado, porque no llovía, pidieron una interpelación que llevó adelante el entonces senador Rubio, que después de hablar y decir con muchas cosas inexactas de lo que estaba lo que estaba pasando, no solo en relación a este tema, sino en otros más, el senador Botana le recordó cuando había sido casi delegado sindical de la empresa Odebrecht en la concreción de la quinta línea de bombeo de OCE, que el trámite para llevar a construir la quinta línea de bombeo comienza en el gobierno del doctor Lacalle Herrera en el año 93 y termina en el año 97 con la inauguración de la quinta línea de bombeo. El Frente Amplio estuvo en contra de la quinta línea de bombeo y después hizo la sexta. Y estuvo en contra y la gente quería que Odebrecht se presentara. Odebrecht, hubo una comisión de OCE con gente muy capacitada, porque vamos a decir, no son eso, cualquier técnico lo que está allí en esa licitación, y además conozco varios, o sea, había alguno que hasta es de Aguascorrientes, todo un pope en Aguascorrientes ya fallecido, y descartó a Odebrecht. Incluso después fue a la justicia y también perdió. Pero Rubio y también alguno, Maía también mandó algún pedido de información. Pero vos sabés que te voy a hacer una aclaración más. Y se lo redijo Botana, y cuando, lo voy a decir ahora, ¿no? Cuando salen al ambulatorio, porque pidieron cuarto intermedio, dijo, me mataste, no tengo más nada que decir. Y no me acordaba. Bueno, está. O sea que no se acuerda. Ahora reconoce que lo mataron, es interesante. El Tribunal del Contencioso Administrativo, el dictamen lo da por unanimidad. Se dan muchas resoluciones por unanimidad, pero no tantas. Porque aparte, el tribunal está compuesto por 5 miembros. Puede salir 3-2, 4-1. Hay que aclarar, me parece que es pertinente, que la mayoría de los cuerpos colegiados de la justicia tienen un componente distinto cada uno de ellos. Puede que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo haya 3 administrativistas, que es una especialidad dentro de la abogacía, y los otros 2 sean un penalista y un civilista, o un laboralista. Sí, le puedo leer los nombres, porque son bastante conocidos y han intervenido en casos sonados, incluso del tema de los derechos humanos. La doctora Rossi, doctor Corujo, acá aparece un área como retirado, ¿puede ser? Aparece, mire, acá está, Sí. doctor Corujo. ¿Pero es que dice R? Sí, una R como cuando se dice general retirado, coronel retirado. Interesante, ¿no? La doctora Clet, el doctor Valcaldi. Silvia Clet. Sí, el doctor Valcaldi. Valcaldi, lo Sí, conozco. el doctor Cal y el doctor Ricardo Marquicio, que figura como secretario letrado. Sí, hay 3 penalistas. Valcaldi es uno de ellos. Bueno, ese es el tema. Pasa lo mismo en la Suprema Corte. Los abogados, luego jueces, generalmente eligen una especialidad o caen en una especialidad y siguen por ese camino. ¿Qué pasa? Cuando hay un documento que tiene que ver estrictamente con un procedimiento administrativo como este, los 3 administrativistas son los que concilian entre ellos y los otros 2 firman. Siempre y cuando no haya un error de derecho muy grueso que un penalista o un civilista se dé cuenta, ¿no? Pero eso es un discorde, como el otro día vos aclaraste. Así que eso que se dé por unanimidad no necesariamente es una voluntad unánime, sino que acuerdan, no son discordantes. Pero probablemente los redactores de esa sentencia son administrativistas. Los administrativistas, que son los especialistas del tema, ¿no? Pasa incluso en los tribunales. Le voy a leer lo último, que es la convocatoria del directorio. Cuestionaba también el tiempo, porque no había tenido, supongo, para el momento para estudiar el tema. Y la resolución dice, en cuanto a lo cuestionado por el accionante sobre que lamentada resolución 1144
se haya adoptado del año 2022, se haya adoptado bajo la movilidad de cuestiones de carácter grave y urgente, artículo 8 del reglamento interno del directorio, derivando a la convocatoria a una sesión extraordinaria del directorio con 24 horas de anticipación, propugnando que ante la brevedad del plazo careció de garantías necesarias y fundamentales para adoptar una resolución informada, responsable y apegada a los principios de la buena administración, cabe expresar lo siguiente. El funcionamiento del directorio de OCE se basa en el principio de mayoría a efectos de adoptar sus decisiones. Como debe ser dentro del Estado, supongo, ¿no? Porque era un cuerpo que Seguro. Artículo 12, es la ley orgánica 11.907 de creación de OCE del 19 de diciembre del año 1952. A su vez, en cuanto a la convocatoria a sesiones extraordinarias, se prevé que deben mediar al menos 2 horas entre la convocatoria y el inicio de la sesión. Lo dice el artículo 8, el inciso 2 del reglamento interno del directorio. Si usted que no le avisaron en 24 horas, pero si tienen 2 horas de convocatoria, igual que el Parlamento, tal vez que ahí tiene 5. estaría el elemento que yo preguntaba recién, si ella había mencionado cuál es el elemento que él llama decisión viciada. Ahí, Él lo quería viciar por los tiempos, Sí, pero el problema es que seguro. no había estudiado el reglamento. Pues si lo estudió, si lo Bueno, pasó por alto. ahí hay otros Yo asuntos. tengo la impresión de que esta iniciativa es como una jugada. ¿Alguien juega ajedrez de ustedes? Sí, pero no soy bueno, soy Bueno, muy pero malo. viste que nunca es lo que estás viendo, es lo que viene. Exacto. Entonces, de repente esto tiene otro aspecto que nosotros Él no quiso sabemos. hacer un poco de ruido. Mire que yo... Pues fue una estrategia para evitar que empezara la obra en el gobierno de la calle Pou. ¿No? ¿No? Y lo lograron. Lo lograron con la justicia en otros Pero es campos. mejor que jugó pasara así. eso, porque ahora tienen que agarrar los que estaban en contra y darle solución al problema. Porque vamos a ser claros, tal vez el proyecto Neptuno no sea el mejor, pero nadie de los que dice que está en contra me dice cómo solucionar los problemas si tenemos más de 90 días de sequía. Si en el Uruguay no llueve durante 90 días y es fuerte el calor, Un poquito más. bueno, pero no vas a jugar al límite. Mm. ¿Cuánto es Si el no máximo? Si no tuviera Álvaro acá, cualquiera podría opinar. Cuando hablan de eso, sí No, está Álvaro acá. Está bien, pero ¿cuánto es yo el no plazo? cuenta. ¿120? ¿Cómo? ¿120? ¿Cuánto es el plazo que Bueno, soporta? puede soportar 5 meses. Según, Bueno, según 150. según el manejo que sea, se haga reserva. también. ¿no? Bueno, sí, que le traigas más agua del río para arriba y Sí, bombees no, al revés. Seguro. Que es lo que No, hicieron pues, siempre, la vas estirando. Esa es la no, hubo otra Esa era solución. siempre. Esa es la más antigua. Están las obras. El rebombeo es la más antigua. Bueno, está. Ahora queda Tuvo- la infraestructura que se Tuvo hizo la para obra tener en San José, claro. Esa Eso quedó se la puede- obra. Claro, esa se puede utilizar. Se le plantan las bombas, que la Claro, sacan. Que también fue criticada, ¿no? Mucho, Mm. muchísimo. Es más, hay que Además hubo una interpelación sobre Pero a ver, eso también. Hay los que dice están que en es desacuerdo que inutilizable. me den una solución y por favor que sea buena. Capaz que me dicen, mire, hay que traer el agua del Río Negro. Bueno, ¿cuánta plata va a costar? Porque también ese tema, ¿no? En principio hay reuniones con la empresa que va a hacer la obra. Están acordando algunos puntos, modificando otros. Todavía no han negado la obra. Del todo no. Porque además habría la cláusula de No, rescisión. pero es peor, Albérico. ¿Sabes lo que quieren hacer? Quieren sacar lo que ellos llaman el polder. Que yo pregunté qué cuerno era el polder. El polder parece que es Una un piscina reservorio grande. Una piscina grande. ¿Y cuál es el drama? Si vos sacás el polder y te vienen varios días de agua salada, Que a veces hay. que dice que daban en torno de cuánto eran, 34 días habías dado vos la información en los últimos 10 años o 20 años. Sí, hay un promedio que dice, se hizo un estudio de muchos años que daba un promedio de ni siquiera como alrededor de 40 días. 40 Pero días en ese periodo. 34 días en un periodo Sí. muy extenso. De 10 Era- años, bueno, 15 claro. años, era No, impresionante. yo creo Claro, que pero no, te claro. puede pasar. Entonces vos necesitas el polder. Porque si no, eso... es decís, una no, no, reserva. Pero además, Eso desde, es una parte desde el 23 de febrero del 2024 Mm. hasta que asumió el nuevo directorio, o por lo menos el presidente, no el nuevo directorio porque faltaban integrantes, que fue el 27 de marzo de este año, no hubo un solo día con desalinidad. Lo digo yo, Cuando lo dice la Universidad de la República a través de una de sus facultades. vos recordás que yo tuve un programa hace un par de años en Canal 11, Las Piedras. ¿Cierto? Ahí entrevisté a Moller, que fue fue presidente del directorio de OCE, y él trajo el primer estudio que se hizo en el año 90 con los costos. Es prácticamente calcado, excepto que la toma que se va a hacer en el nuevo proyecto es
dista unos kilómetros del lugar. Sí, la obra de Arasatí está planteada en el informe de la OEA del año 1971. Y seguro. Y en aquel momento era que se sacaba el agua del Río de la Plata y se llevaba hasta Aguas Corrientes, y de Aguas Corrientes se bombeaba a Montevideo. Pero ahora se cambió por una planta. Pero si usted hace Casupá, como dice, van a tener que hacer otra planta, porque es lo que... Si no, tiene que agrandar Aguas Corrientes 30% aproximadamente, porque es lo que usted va a bombear a Montevideo. Y lo que ¿Vos crees que aquel otro proyecto era mejor que este? No, lo que se... ¿Cuál? No, lo que hay una cosa. Se necesita otra fuente. Y bueno, busquen otro río si no les gusta ese, o más allá, o más acá. Lo que sí, que si corren 30 kilómetros más allá, tiene un costo muy, muy importante en dólares, ¿no? Y por lo tanto la obra, la fuente es esta que siempre va a tener agua. Sí, el Río de la Plata no lo puedes decir. Se fundió el mundo, ¿no? Cerrá y vamos. Tenemos que apagar la luz. No será el mejor. Sí, Después discutan todo lo que quieran. Pero se necesita otra fuente de agua. Y bueno, es esta. Y si no, no se traigan de otro lado, pero miren que va a salir. Además va a llevar su tiempo el estudio de factibilidad, ¿no? Seguro, porque esto está relativamente hecho. Estará bien, estará mal, pero está. Claro, y ahora quería entrar a este tema porque de la novela de esta semana, del lío que hubo en el Parlamento, que ahora están hablando del dinero que se va a gastar ahora con Arasatí, pero no miden esto y otras cosas más. Y además el descaro con que fue planteado este tema en el Parlamento. Hubo una excepción de alguien a quien conozco, pero que era el subsecretario de Ganadería, que hizo honor a su cargo como subsecretario. Es Matías Carámbula. Lo de Frati ya es payasesco, ¿no? Desafiante. Igual que voy a leer acá los líos que tuvo él. Porque una cosa que nos olvidamos al principio del programa, te dije que le plantearas a la gente si sabía si el presidente de colonización todavía estaba en el cargo. Ah, es cierto. Porque dijeron que el hombre renunciaba, pero no renunció. Y lo van a cambiar cuando tengan al sustituto. Entonces, mi posición, y esto es muy personal lo que yo voy a decir ahora, es la actitud de este gobierno. Te mantengo ahí y la gente piensa que ya no estás. Porque el hombre dijo que iba a renunciar, pero no está la renuncia. Y todavía dijeron en una línea chiquita, que nadie, casi ningún medio la ha comentado, más que decirlo como susurrando, que hasta que no tengan el relevo no lo cambian. La veña, hasta que la veña no sale. Seguro. Entonces, no vino la propuesta todavía, seguro, no saben. Claro. No sé si se aceptó la renuncia, es otra cosa. No, parece que se la va a aceptar, pero no la puede gatillar. Parece, pero el hombre... ya tiene un posible destino. Seguro, pero el hombre... Lechería. Seguro, pero el hombre apareció como presidente. El Instituto Nacional de Lechería. Exacto, pero fuera de que tenga eso, es peor lo otro. Porque acá te pueden dar el premio. Porque lo hicieron todos los partidos. Yo he visto algunos que lo mandaban de embajador y no eran frentistas. Hay dos casos. ¿Está bien? Hay casos. Entonces, eso es la menor de las faltas. La mayor de las faltas es que vos que le digas a la población ya no está más. Se da por terminado el tema, te dice Yamandu Orsi, el presidente de la República. Pero no se termina. No se terminó. Porque cuando van al Parlamento. En el lío que hubo en las primeras 2 o 3 horas de la sesión de la Comisión de Ganadería solo por ese tema, ¿no? Que lo vamos a leer, pero yo quiero dar algunos números, porque supongo que la ciudadanía desconoce el Instituto del Colonización, qué es lo que hace, ¿no? El gobierno, una promesa electoral que hizo, va a comprar 25.000 hectáreas para la lechería en este año. Si usted saca la cuenta con lo que gastó en esta, y si compran más o menos los campos al mismo precio, la lechería tiene que ser bueno, seguro, serían $160 millones más que se va a invertir. Hoy el 40% de la lechería se compone, el 40% son gente que es propietario. El 40% otro 40% es arrendado y un 20% que tiene cualquier otro título ocupando como cualquier otro título. Ahí se compone el 100%.
Colonización es dueño de 547.000 hectáreas. Son familiares de esas 500, son 3.073 de empresas familiares y 218 que son emprendimientos asociativos. El instituto, el 71% es el propietario y el 29% es propiedad de Incolono, que también involucra a promitentes compradores. El 29% está dividido de esa forma. ¿Y cómo se dividen esas hectáreas? 103.000 hectáreas son de lechería, ganadería el doble, 206.000, 102.000 agrícola ganadero, 4.000 de caña de azúcar, 6.000 de granja y 11.000 en recría, en todos los casos lecheros, ¿no? Bueno, hay otros números. Uno de los argumentos utilizados por el Frente Amplio en la comisión fue que hay un documento en el gobierno de Lacalle que se podía comprar de 5 a 10.000 hectáreas, ¿no? En esos campos. Entonces dice, bueno, 7.500 era el medio y vamos arriba, ¿no? Pero la sesión del Senado fue De la comisión. Fue casi como una comisión parlamentaria, cuando se llama un ministro a la comisión general, Sí. porque el ministerio llevó 17 personas, ¿no? Y Viejo. claro, y en el Parlamento no solo fueron los miembros de la comisión, sino que fueron otros, por ejemplo, que asistieron a la comisión y que no la integran: Blanca Rodríguez, Patricia Kramer, Tabaré Viera, Martín Lema, Robert Silva, y después también concurrieron diputados. Entre ellos estuvo el doctor Salle, William Martínez, bueno, hubo varios diputados. Horacio de Brun, Carlos sí, Horacio Reyes. de Brun, ahí está. Bueno, 17 de cada lado para 34 en una sala del Senado donde estaban bastante apretados, ¿no? Si hubieran ido a la sala de sesión, Claro. era más sano. Bueno, la primera parte se basa en la discusión de si el tipo es presidente, no es presidente. Pero espere que le voy a hacer algo antes de que Seguro, empiecen eso. sí. Cuando usted ve las actas de la asistencia, dice, la preside fulano de tal, los miembros, los asistentes. Los miembros plenos. Los miembros plenos y los asistentes, que son Claro. O legisladores. los suplentes. Exacto. Entonces, No, los asistentes son lo que todo legislador tiene derecho ahí, Digo, el senador o también. los titulares, si el titular de la comisión tiene suplentes. Seguro, Podría pero ser. En este caso podría fueron ser. los titulares. Fueron los titulares y eso. Y están los invitados. Entre los invitados está el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Frati, el subsecretario, el ingeniero agrónomo Matías Carámbula, el director general de Secretaría, bla, bla, y sigue. Y después por el directorio, escuchen bien, del Instituto Nacional de Colonización. Pero no le ponen presidente, ¿vio? No, pero ¿cuál es el tema? Pero él va por el instituto, en Sí, representación de qué, del portero. Seguro, no, claro. y lo pone en primer lugar. Seguro, sí. Dice, por el directorio del Instituto Nacional de Colonización, el señor Eduardo Viera. Por lo tanto, el hombre que renunció sigue ejerciendo. No, renunció periodísticamente. Él declaró al público que en las actuales circunstancias, como dijo, renunciaba. Pero eso hay que formalizarlo. En el Estado, una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos. Y ahí sigue mi amigo Álvaro diciendo cómo fue el lío. Claro. Porque a partir de ahí se murió hasta todo. Mirá que se invitaron a pelear, ¿eh? El senador Da Sí. Silva dijo que se habían materializado sus peores pesadillas respecto de... Sí. Y a propósito, Bueno, el senador Da Silva es el presidente de la comisión y en realidad en un buen tramo conoce al dedillo todos estos temas, ¿eh? ¿Verdad que los conoce al dedillo? Y hizo algo que no puede hacer, pero que los demás no se dieron cuenta, lo de Frente Amplio. Yo no sé, cuando yo me instalé como comunista parlamentario en el año 85, bueno, no puedo comparar a aquella gente con esta, ¿no? Sí. de los reglamentos. No solo en los reglamentos, sino en la capacidad que había en aquellos y lo que tenemos ahora en el Parlamento. Y lo primero que me dijeron, dice, usted no puede ser diputado y senador si no se sabe de memoria, o por lo menos lee el reglamento interno de Y el funcionamiento de las comisiones. claro. No, pero el reglamento interno. Es decir, que
los legisladores del Frente Amplio, que están hace mucho tiempo ahí en el Parlamento, Sabini, Pereira, etcétera, etcétera, le podrían haber dicho de entrada, no, presidente, usted no puede hacer eso, porque Da Silva tenía que conducir la sesión. Y no solo conducía la sesión. Opinaba también. No solo opinaba, preguntaba todo el tiempo, ¿no? Y él no podía. No puede, no. el reglamento se lo Inhabilitado. impide. Después le leyeron, después que pasó bastante el tiempo, leyó, pero Da Silva lo utilizó, incluso les paró el carro varias veces. Y como presidente, debería actuar así cuando una comisión tenía el lío que tenía. Después llegó Antonini, que Antonini fue el que dijo, el senador Antonini fue el que dijo, no, pero hasta que no venga la Beña sigue siendo el representante del Instituto de Colonización. Y ahí fue cuando se armó los líos. Y los líos empiezan de esta forma. El informe técnico, el informe técnico que es la base por el cual se compró Claro. ¿no? Entonces no está el informe técnico, y sí, que sí, que no, y entonces sale el ministro y dice, en cuanto al informe técnico, el ministro Frati, ¿no? Sí está. Acá se han dicho muchas cosas que son inexactas, una de ellas es que no estaba. Se ha afirmado, no sé si el señor senador, se refiere a Viera, ¿no? Públicamente que no estaba, pero estaba desde el 28 de abril del 2025. Lo pueden creer o no, pero aquí está. Se firmó en mayo, por lo tanto el informe técnico estaba. Bien, estaba. Y aparece la directora general de Secretaría del Ministerio, la doctora Riera, y dice, creo que hay una confusión. En el expediente no se había agregado este informe porque era muy extenso, pero está agregado a posteriori y tiene la fecha en que se hizo, que fue en el mes de abril. Entonces sugiero, si ustedes lo consideran pertinente, agregar esto, que es todo el expediente de colonización, en el que hicieron todos los informes previos al acta de compra, que fue el 14 de mayo. Muchas veces nos pasa todo, que cuando los informes son muy pesados, los guardamos en pendrive y no lo agregamos al momento. Bueno, parece que esto de guardarse el pendrive es una simpatía del Frente Amplio, ¿no? Porque hubo un fiscal que llegó tarde con el pendrive con la intención de pedir el procesamiento de Arana. Después se perdió el pendrive de Moravito en cárcel central. Y después la fiscal perdió el pendrive sobre las declaraciones de Marced y después se sumó a Gorsi, ¿no? Se ve que tienen un problema bastante grande con el pendrive. Tabaré Viera le dice, lo lamento. La doctora le responde, no voy a dialogar con usted, senador. Lo que sí les digo es que el informe está correcto. Previo a la compra, se fue al campo, acá están todos los informes de colonización por padrón, por foto. Entonces sugiero que agreguemos esta documentación. Quizás ustedes quieran oficiar al Instituto Nacional de Colonización para agregar esto al expediente. Un verdadero disparate, ¿eh? Que la directora general de Secretaría del Ministerio le diga que si quieren hagan una nota para que le va a corregir el lío de ella. Claro. Y entonces Tabaré Viera le dice, Riera, ¿usted dijo que es escribana? Y Riera le responde, y abogada, tengo las dos maldades. ¿No? Muy bien. Ya venía picadito el barrio. Sí, claro. Doctora Riera, yo tengo una buena experiencia en la administración pública, le dice Tabaré Viera, y la tiene. Y sé que hay una máxima en la administración pública que dice que lo que no está en el expediente no está en el mundo. De manera que el hecho de que se haya agregado al expediente, por más que tenga una fecha que aparezca en el escrito, no prueba nada, porque eso se puede hacer en cualquier momento. Lo que vale es el correlato del expediente. De lo contrario, me tiene que probar que el informe había sido anterior. La línea de tiempo. Nosotros le pedimos que adjunten el informe, no necesitan un oficio nuestro. Pueden dejarlo como documento. Me parece muy bien que quede en el Parlamento, pero según el expediente, ese informe no aparece como previo. Es decir, cuando lo citan al Parlamento y agarran, y no está, ¿cómo compraste esto, no? Muy desprolijo, ¿no? Y después viene lo otro, que el lío que armó este señor Viera en el Parlamento, que quiero decir que cuestionó a los medios, porque dice Viera, el ex
pero no ex No, presidente claro, de ahí colonización, no Tabaré Viera. Claro. Bien, aclarado. Y cuestionó a los medios que dijeron cualquier cosa sobre él, su familia, etcétera, ¿no? En realidad, señor Viera, lo único que hicimos acá, más allá de alguna opinión muy breve, fue leer el artículo 200 de la Constitución de la República que usted estaba violando. Nada más que eso hicimos. Si eso es atacar a su familia y a usted, no sé, corre por su cuenta, pero en realidad, Aparte, realmente en último fue, caso, fue lo él- único que hicimos acá. Él atacó al presidente de la República. Sí, sí. Porque él también. dijo que Y a si, todos los que opinaran Claro. distinto que él. si decían que él no podía ser presidente, los consideraba burro. Y a Orsi dijo que no podía ser presidente por el artículo 200. Lo acusó de burro. Y el hecho de que en otras oportunidades los integrantes y o presidentes del Instituto Nacional de Colonización fueran asimismo colonos, tiempo pasado. ¿No se reclamó en su momento? Mala suerte. No reclamaste, perdiste. Claro. Además, hubiera estado mal igual. Pero Seguro. si no se advirtió eso en su momento, no es óbice para que ahora se confirme una persona volviendo a mirar flagrantemente el artículo. Exacto. Bueno, y después, más adelante, viene otro lío más grande, provocado por el propio Viera, ¿no? Más allá que Y era el director, el hágame director la de aclaración. colonización, Ah, ahí está. exacto. Más allá que Director dubitativo. Frati tenía una Me gustó. actitud, El dubitativo me gustó ese. una actitud desafiante en todo momento y, bueno, Da Silva en algún momento le había pegado algún hachazo como diciendo, si no le gusta se van, que yo presido como... Esto no es un comité de base, estoy presidiendo una comisión del Senado. Etcétera, ¿Así les etcétera. dijo? Sí, exactamente. Así de así. Sí, Eh, le tocó un... La ventaja Entonces, de la persona que tiene una fortuna personal es esa, ¿no? Pasa con los jueces también. Cuando uno tiene que poner toda la carne al asador, la pones y tenés respaldo. Si en tu vida has hecho lo necesario para respaldar. Si no sos un kamikaze, igual tiene valor, porque estás arriesgando tu familia, tu vida, tu profesión. Pero cuando, como Da Silva, se tiene un respaldo, él no necesita el Parlamento para vivir. Puede optar por una conducta de ese tipo. Se arriesga, Claro. pero bueno. Bueno, ¿Qué dijo? El ministro Frati le da la palabra a Viera y dice, creo que otras preguntas que formuló el senador Da Silva son para Viera. Toma la palabra, Viera el presidente o el que El renunció, ¿no? dubitativo presidente de Seguro, colonización, claro, claro. como dijo Alberico. El decorativo. El dubitativo. O el decorativo. Y Viera dice, el tema mediático no corresponde a colonización, porque no lo hizo a través de los medios. Quien se encargó de hacer esto como algo mediático y argentinizar fue el senador Da Silva. Ah, lo hizo saltar como podrido. No se ha atrevido, le dijo. Y Viera dice, me va a dejar hablar 3 veces, dijo lo mismo. 3 veces la misma pregunta. Y el presidente Antoni dijo, calma. ¿Mm? No me va a venir a hablar un paisano atrevido sobre colonización, menos un presidente que lo acaban de echar por estar violando la Constitución. Si quiere saber quién argentinizó, vaya a hablar con el Pacha Sánchez, que fue quien puso el tema en los medios. Eso le respondió Da Silva. En esos términos no vamos a hablar, dijo el presidente Antonini, como diciendo, Míreme. vamos a parar esto, ¿no? Porque no es fácil conducir una sesión como venía y que estaba al borde Del colapso. del boxeo. Y pero sí, directo. hubieron invitaciones para Sí, salir sí, ahí está. a los ambulatorios. Sí, El último que se peleó las piñas en el Parlamento fue el expresidente de la sí, Comisión. claro. Yo estaba presente en eso. Da Silva le dice, si se quiere ir, váyase. Acá es el que más grita. Y Da Silva, de eso dijo Antonini, ¿no? Y Da Silva dijo, guapitos acá no. ¿Mm? Si seguimos así, levantamos la sesión. Esto no son los términos, le dijo el presidente de la comisión. Creo que actuó correctamente, ¿no? Porque Sí, ya no- no, pues ya- pasamos todo castaño oscuro. Y Da Silva le dice, un atrevido. Levantamos la sesión, si seguimos en estos términos dialogados, y ahí vamos, y ahí... no se levantó la sesión se levantó después. Porque ahí Viera no estaba ordeñando, en realidad estaba pescando y recogió el reel, porque dijo, no soy político, no tengo la experiencia y no tengo fueros parlamentarios, pero entiendo que tengo derecho a decir ciertas cosas porque en los medios de comunicación se dijo cualquier cosa de mí, de mi familia, que no es verdad. Quizá esto no venga al caso y a algunos no les guste, sin embargo, quien lo vivió fui yo, así que creo tener derecho a decirlo.
sea, tiene derecho a decirlo, pero lo único que hicimos en este programa fue leer el artículo 200 de la Constitución, en el cual, vuelvo a reiterar, usted lo estaba violando. No lo dijeron un montón de gente, hasta el presidente de la República. Que quiero aportar algo referente a las Aporte. comisiones. Da Silva el otro día en un tuit, yo sigo a muchos, por suerte me siguen varios también, seguramente porque me conocen de otro momento, dijo que él esperaba que la versión taquigráfica de la comisión tomara luz pública. Todo el mundo sabe que las versiones taquigráficas desde hace muchos años son para los investigadores, los escritores, no son para el público en general. Rara vez uno tiene tiempo y la voluntad para conseguirla. Bueno, yo te voy a explicar. Cuando Lacalle Pou, el expresidente, Pero sí, era fue presidente fácil, sí. de diputados, yo fui a Chile, estuve 12 días estudiando en el Parlamento chileno la forma en que se ponía online el Parlamento chileno. Cuando volví traje un proyecto de 18 páginas completo que abarcaba la emisión de las sesiones de las comisiones. Se logró diputados poner online, se logró el Senado poner online, pero no se logró que las comisiones fueran difundidas en directo. En Chile hace 26 años que estas comisiones son en directo, con el mismo sistema que se utiliza en la Asamblea General. ¿Ya qué pasa? No lo llevan adelante porque pasó en esta comisión. Esa acta está edulcorada. Es muy posible. No, claro, porque mirá que se Porque es empezaron. una transcripción de un diálogo. A ver, no, pero sí, pero el diálogo decía mucho más Por eso. Claro. de lo que dice el acta. Además, la gestualidad Parece- de cada uno de los integrantes también pero- te adelanta. Pero, Eso pesa. el ¿cómo? tono. Explique Eso cómo pesa mucho. Ahora la explicamos, acta, pero lo para que antes de decía. llegar a eso, Frati logró levantarle la temperatura al senador Tabaré Viera. Los que conocen a Tabaré Viera dicen, este tipo no se calienta, no grita, la sufrirá por dentro, pero no grita el riverense. Ese tipo es firme. Lo que pasa es que le dijo un par de cosas jodidas y se trenzó por el tema de la directora general de ministerio. Entonces cuando le dice, pero usted, yo de esto entiendo, y es verdad que entiende. Y nadie lo juzga, porque aparte es un tipo que lleva muy bien con todas las bancadas. Hacer calentar a Tabaré Viera, senador de la República, por la coalición, debe ser espantoso. Nosotros llamamos rápidamente a pedir el acta. Dijeron, no está pronta, está en revisión. No, recordemos que el acta es un escrito que refleja o quiere reflejar, es una transcripción de los dichos. Ahora, eso que vos decís que está edulcorada, es muy posible que ocurra siempre. No, pero no, los taquígrafos del Palacio Bueno, son, los taquígrafos- lo son mejor. Pero, Una cosa- claro, la cosa es que el ministro puede recibir, Por eso. le dan para que la corrija. Sí. Ahí está. ¿Ves? Y el ministro Ese hasta es la el puede tener edulcorado. 15 días. Si Claro, se quiere. no, parece que fue corregida y Hay- lo que hay- sacaron hay- a fueron ver, algún insulto. Hay una que se llama la sucia. Ah, ahí ¿Ves? está. Es lo que yo digo. Seguro. Y Si esa, eso se esa emitiera en sucia, directo, no esa estábamos sucia es hablando lo de que un acta, los papel. periodistas La- deberían conseguir. Esa sucia está todavía guardada, porque guardan la sucia Claro. para salvar el buen honor de los taquígrafos. Mm. Porque después Claro, viene sí, la sí, discusión. seguro, claro. Siempre se había comentado en el Palacio que a Rafael Michelini era el que le corregían mal las actas, porque hablaba tan mal, no conjugaba un verbo como la gente, que lo tenían que enderezar cuando estaba en el Senado de la República, ¿no? Sí, estamos, pero nosotros nos pasamos un poquito. Ah, bueno, ¿cierto? sí. no, porque está Tranquilo, no, director tranquilo. general acá. Estamos bien. Entonces, edulcorar en ese sentido, parece que seguro, lo que pasa es que Pero, pues, yo- tenés un bueno, tipo que renunció y lo tenés como presidente de colonización, los senadores lo querían matar. Pero si esto. El pero- planteo lo efectuó el Tabaré Viera, el senador Viera, al principio, y ahí se formalizó la. Y ahí fue la cuando se discusión. picó. Por eso te digo no, que pero ya empezó así, porque empezaron porque me vienen a cuestionar que no venga. Bueno, pero si renunció, siempre ¿cómo viene acá? se Pero- mandan al suplente. Claro, renunció en los pero porque vamos por algo positivo de esta reunión, que fue Ah. una idea, una carta que el ministro leyó Mm. del diputado por Florida, del Partido Nacional, Álvaro Rodríguez Hunter. Esto es en Florida, ¿no? Y planteó una carta el 11 de abril que se formalice en el lugar un centro de formación técnica de la Universidad Tecnológica de la UTEC para que tenga todos estos asuntos allí. Y me parece bárbaro, ¿no? Claro. Porque además, esa colonia, no sé si leyeron ellos la ley,
tiene que tener una escuela, Seguro. hay que hacer un montón de obras. Obra civil a lo bobo. Claro, obra civil a lo bobo, porque usted tiene que construir una especie de ciudad casi. Claro, es un pueblito chico. Claro, eso lo dice la ley de creación. La Y caballería. cuando y la intención del Frente Amplio fue decir que no querían que la gente se quedara en el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad el propio Robert Silva, que estaba presente en la comisión, uno de los argumentos es si esto lo creó el Partido Colorado, el vallismo, que cómo no vamos a querer. Querían enlazar para otro lado En el en 47 fue este creado, caso, ¿no? 48. 48. Y bueno, y así se planteó la discusión. Yo igual modificaría Ahora, la ley. ¿de aquí en más? Sí, sí. ¿De aquí Tiene en más? imprecisiones. ¿Van a seguir habiendo homenajes o no? Porque si... Claro, pero es una cosa para... va a costar carísimo. Seguro, no va a costar No, caro los homenajes. Eso. Yo voy a Más decir bien, algo. porque si la promesa son 25 millones de hectáreas para la lechería en el gobierno, 5 años, y ahora son 4.000 y poco, no llegan ni a 5.000 hectáreas. Es decir, que todavía van a tener que comprar 20.000 hectáreas más para la lechería. Pero, ¿sabes Y qué? tiene que conseguir A los mí no me campos. molestaría que compraran 20 hectáreas. A mí No, lo no. que me molesta que no esté previsto, ¿tá?, ver los rendimientos que da la tierra a través de colonización con un privado. Bueno, hubo uno de los asesores Porque que hizo todo un relacionamiento de cuánta plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces le daba que iban de 400.000 a 650.000 el litro de leche. Y entonces Da Silva dijo, bárbaro, me encanta esto, me encanta que el gobierno quiere. Y claro, el subsecretario, como buen tino, dijo, no, eso no lo dice el gobierno, eso lo dicen los asesores que trabajan, nos asesoran para tomar decisiones, ¿no? Dijo claro eso, que quedara en claro en la versión taquigráfica. Claro, le Más sacó o la menos pata al de esa lazo. forma. Le sacó la pata al lazo. No, pero es cierto, porque si usted le lee la versión taquigráfica y ve todas las cuentas que hizo el hombre, queda mareado, ¿no? Porque es real, ¿no? Porque se enraba todo un montón de cosas que solo puede entender la gente que A ver, el 25, maneja el dedillo. Esta es la de situación. la situación de la lechería. Seguro. El 25% de los colonos tiene deuda con colonización. Entonces, yo quiero ver por qué hay tanta gente con deuda. Tiene que haber una razón. Entonces esa tierra no está rindiendo, porque el individuo debe querer pagar o está de vivo. Si está de vivo lo tenés que degollar. Si no puede, hay que ver por qué no puede. Tiene que haber una razón. Degollar parecía blanco. No, pero es que no. Y bueno, no, pero los colorados también degollaban. Sí, bueno. Los colorados, dije. No los ballistas. Los colorados degollaban. Y los ballistas eran más perfeccionistas. Mandaban a entrenar a los tiradores. A mí lo que me parece es que todos esos proyectos tienen un tinte político puro y exclusivamente, o un fin político, mejor dicho, y carece de estudio técnico real. Es como los que dicen, traemos el agua de otro sitio, pero No me no dicen dónde. no se ponen a calcular, si estoy equivocado me corregís, que el precio de los caños Sí, claro, se es lo lleva más el importante. 50% del Sí, presupuesto. Sale más caro que Por eso mismo. bueno, El burro a galletita. sí, claro. Tengo un mensaje. El 069 dice. Como si el agua viniera sola. Sí. Para un poquito. Se abre el río Y si y como va para abajo, si lo corren 30 kilómetros son 45 millones de No, dólares. Por eso. no sabés los chistes que hace. El 069 felicita por el visitante que tenemos, mirá qué bien. que lo recuerda de la época de la República. Dice que tuvo amigos en el diario La República que vivían en Las Piedras. Todo el comentario que hace. Nos felicita por el programa y que sigamos así. Después los demás mensajes dicen que venimos bien, que hoy nos concentramos en un tema solo o un tema grande, y otras veces les gusta más el pica pica. Yo tengo un montón de... No, pero esto era No, teleteatro por favor. de Nene No, Cascallar. pero aparte, no solo el teleteatro, es Sí, mejor que el teleteatro. Mm. Porque las actas, como dijo Albérico, normalmente no se leen.
No se hablan de las actas. Solamente las personas muy interesadas. Claro, pero al pueblo vos tenés que darle esa información. Lo mejor... Por eso, hace un par de días, cuando Da Silva dijo que él iba a confiar en que se ventilaran las actas, le dije, se lo pasé por mensaje, ¿no? Que es posible insistir nuevamente con que las sesiones de las comisiones se transmitan. Pero, a ver, Alberto, sí, es así, pero si Igual se la damos... el acta igual se va a hacer, Claro, va a quedar pero para la historia. yo salgo con un paquetito así, ¿no? Con 1000 actas y las reparto en la gente acá. ¿Quién se pone a leer 191 páginas? Claro, lo que estoy diciendo. Por eso. Ah, Si pero- se emitiera en directo, tendrías el apoyo del audiovisual para que ese edulcorado que Sí. dice No hay edulcorado. no ocurriera tanto. Nunca más. Además, el argumento que me pusieron a mí cuando fui a Chile de que se iban a alargar las sesiones, nunca se concretó. Nunca se concretó. Lo que se demostró fue que algunos legisladores no tienen el don de la palabra. No saben resumir. Algunos no saben hablar. Se les notó la hebra porque algunos se van de mambo y entonces eso se reguló solo y hoy todo el mundo ocupa su lugar. Yo insisto que si las comisiones se logran emitir en directo tendrían mucho más, porque además es la cocina realmente. Cuando pasan la Asamblea General todo se tranquiliza, pero en las comisiones es donde realmente se deciden las cosas. Y nos quedan pocos minutos. Sí, bueno, usted busque, porque yo voy a buscar Bueno, algo yo voy a porque tirar quiero algo leer de esto titular. que no tiene Mientras usted lo desperdicio busca. parte del En ministro. Villa Dolores, Adión reclamó a la Intendencia de Montevideo Otro tema. que investigue faltante de 800.000 pesos de un cajón del director del zoológico. Parece que el director pidió una investigación administrativa, abrieron sumario, porque habían encontrado en donde tenían a la elefanta Un bolín. un mulo con wiki, cigarro, microondas, heladera, cama, media desordenada. Sé que algunos se tiró por la ventana para Cuartito afuera. azul. El cuartito Cuartito azul. azul. Qué bien. Bueno, entonces como le abrieron sumario a Dion, contraatacó. Se ve, entonces tiene un perfil de contraataque divino. Dice, dirigentes gremiales del comité de base del Parque Villa Dolores se reunieron este lunes con jerarcas municipales para analizar denuncias de irregularidades. Y por ahí viene diciendo, autoridades de Adión se quejaron el lunes a jerarcas de la Intendencia de Montevideo por el hecho de que no se elaboró un expediente sobre el faltante de 800.000 pesos de un cajón ubicado en el despacho del director del Parque Villa Dolores, Gabriel Weiss. O sea, Pico, ¿no? no, pero yo quiero tener una caja chica 800 lucas. ¿Vos sabés lo que es una caja chica ¿Qué hace 800 ese lucas? dinero ahí? Estás hablando de $20.000 de caja chica. ¿Qué hace? Casi 20.000. ¿Qué hace ese dinero? Bueno, pero no es eso. El problema es que a este lo denunciaron que faltaba la plata y no le abrieron un expediente. A Dios le dice, ¿vos me abrís un expediente porque tenemos un bulo? Ahí en el fondo donde tengamos la elefanta. ¿Y esto? Y esto, bueno, me abriste un expediente, te lo hago bien de barrio, ¿no? Pero es que es tal cual la postura. ¿Qué hace ese dinero ahí? Pero claro, Lo que hay entonces... que averiguar es si ese dinero falta antes que muriera la elefanta. Porque a lo mejor se Capaz, lo que, era robó. capaz que eran novio de la elefanta. No, que iba. pues, No, ¿sabés que- capaz que vos fue... sabés que los- no, capaz que le los hicieron el elefantes- cepillo al elefante y era grande. Pues sabes que Salió caro. los elefantes meten la trompa por todos lados. Y pudieron haber metido la trompa en el cajón. Para escuchar esto porque viene mejor. En el encuentro participaron por la Intendencia de Montevideo la directora de Cultura Débora Quirín, el director de Artes y Ciencias Antonio Salgueiro, mientras que los dirigentes gremiales eran Pisano, Miguel Rosadilla e integrantes del comité de base del Parque Villa Dolores. Ahí no le pusieron los nombres a los botín. El dinero se encontraba en un cajón sin llave. 20 lucas verde en un cajón sin llave. En lugar de tenerlo guardado en una caja fuerte, entrecomillado. Eso se dijo. No, ni siquiera una caja fuerte. Eso es para un banco. Hay escalas de dinero. Claro, y debe ser... No, pero es peor la excusa. ¿Vos te acordás la excusa de Elizalde con las 4 toneladas de azúcar que se comieron las hormigas? ¿Te acordás de Es esa? imposible que mierda. ¿Da? Bueno, ahora esto viene divino. Sostuvo una fuente gremial al país y se preguntó, ¿por qué allí había tanto dinero en efectivo Claro. si solo ingresan los pagos por entradas al zoológico? La fuente de avión agregó que a la oficina de la dirección del Parque Villa Dolores solo acceden Weiss y una funcionaria, ya que el público está obligado a quedarse detrás de un mostrador. Según informó la Intendencia de Montevideo al país, la detección de un faltante de dinero en el Parque de Villa Dolores se encuentra en una resolución fechada en agosto de 2024.
De pasar por el juzgado ni hablamos. Y que por ello se ordenó una auditoría en el zoológico. La desaparición del dinero no fue el único problema detectado en el parque de Villa Dolores. El 26 de mayo de este año, el semanario Busca informó que la Intendencia de Montevideo decidió poner en marcha una intervención de urgencia y una auditoría con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades denunciadas en forma anónima dentro del zoológico. La resolución municipal a la que accedió el país afirma al respecto que corresponde disponer la instrucción de una información de urgencia como procedimiento inmediato tendiente a esclarecer los hechos, individualizar posibles responsables y evitar la dispersión de la prueba y en su caso atribuir responsabilidades. Dice lo que tendría que decir cualquier resolución, no dice nada nuevo. ¿Ah? El tema es que tuvo que ir a Deón, patear la puerta y decirle, nos abriste una comisión investigadora, una investigación administrativa porque teníamos un bulo donde antes teníamos la elefanta, ¿no? Punto uno. Y no abriste esta que se te perdieron casi $20.000 en un cajón sin llave. ¿Qué hacía ese dinero ahí? Yo no puedo creer que lo dejaban todas las noches ahí. Ese tipo Pero era un aunque no lo creyente, aunque creyente. no lo dejaran, Era creyente el tipo. ¿qué hacía ese dinero ¿Y qué, no se ahí? lo va a salir en el todos los días con 20 zoológico? lucas en el grilo? No estamos Caminando hablando- por el medio del zoológico, ¿Qué? por la calle Rivera de ¿Qué noche, hacían? que está oscura. Mis hijos, yo vivía en la caseta de Busareo, a Sí. 2 cuadras. Mis hijos jugaban todo el tiempo ahí, cuando era el viejo zoológico. Y no es increíble, pero ¿qué hace ese dinero ahí? Pero aparte el razonamiento fue válido. Porque, Además, tipo, inmediatamente que faltó denuncia policial. Claro. porque es plata. Seguro. Se No es voló. un bien. ¿Y el hombre dónde está? Y el hombre voló. Sí. Ustedes recordarán que al principio, con la vuelta a la democracia en el año 85, se votó la ley forestal. Miren esta confesión del ministro Frati ahora. Estamos hablando de 40 años después, ¿no? Recuerdo, aunque en aquel momento no estaba en el Frente Amplio, no era... Era blanco. Era blanco, Era Blancuzco. seguro. Ahora es bien de allá de Cerro Largo. ¿Vos Sí, cómo pero- grita el hombre? sí, gran ¿Cómo? perdedor, siempre Sí, perdió. marchó siempre allá. Siempre No, marchó. pero es gritón el Pero hombre. en fortuna ya, personal también, ¿no? sí. Una fortuna personal importante. Sí. Habló de que la gente también acá, en otra parte, habló que la gente cuando tenía plata tenía que buscar el campo que le pareciera mejor, ¿no? Pero Bueno, sí, él no se eligió sí, Paraguay. el seguro, claro. Más allá, más por allá ética de, no podía haber asumido. más allá de aquello. eso, Por ética. más allá de eso, mire, dice, recuerdo que cuando estábamos en la federación, estábamos bastante en contra de la forestación. Le erramos, porque ha sido un suceso. Hoy hay que revisar porque hay otro problema, pero le erramos. ¿Qué es eso? Es la vida. Somos los seres humanos. La divinidad es para Dios, que puede hacerlo todo perfecto A este- para quienes somos A creyentes. este lo entrenó el Pepe. Pero para los seres humanos, todos los días hacemos algo que no está bien o nos equivocamos. Esta es la realidad. Entonces no se puede pedir que toda colonización sea perfecto, ¿no? Pero quiero hacer este comentario. Frati, de repente, no recuerda que cuando se tramitó la ley forestal en el Parlamento, que el senador Sumarán fue quien le dio impulso, más allá que venía del gobierno. El Frente Amplio decía que era una ley a lo Mussolini. Y por supuesto que votó en contra de todas las leyes que generaron que el Estado se abriera y empezara a entrar guita al Uruguay, ¿no? Inversiones, etc. ¿Cuándo pasa eso? En el 2005, en adelante. Es decir, que se aprovecharon de todas las leyes. Ahora, Como te digo 40 una cosa, años te digo después, la otra. reconoce que se equivocaron al criticar la ley de deforestación, más allá que estaba en el Partido Nacional en aquel momento, pero bueno, Y se solidarizó con sus compañeros futuros. seguro. A Modio le quiero hacer una precisión. Esta gente va a comprar la camisa al mismo lugar, No, parecido. ¿Usted notó el diseño de las camisas esas y los colores? Parecido no es lo mismo y no piense que esto es Peñarol porque puede ser Die Strongest No, pues es guaraní. o Guaraní de Paraguay, Guaraní, cualquiera, o un equipo alemán, así que no. Peñarol, nada. Pero lo veo raro usted con esos colores. Dice que vamos perdiendo 1-0. El único que nunca voy a hablar aquí va a ser de fútbol. Sí. Los deportes de equipo no me interesan, no me gustan. Sí, miro la selección uruguaya, pero me gustan los de equipos de que son de duplas o de individuales. Yo hago deporte 3 veces por semana, por eso no puedo venir el lunes porque
El lunes hacemos el 200. El lunes hacemos el 200. Hay que venir de frac el lunes. No, hombre, vamos, tenemos que venir de frac. Yo voy a venir como. Por favor, no me hagas venir. Se pone vestido largo. He dicho que quería venir y todo. Yo voy a traer la botella. Sí, pero Bueno, está, La tomá. dejo y me voy porque no puedo ese día. Pero la dejo y me voy. Venga y tome un ratito con No, nosotros. porque yo manejo. Y ese día un Uber, un taxi. Tengo que ir a Lexica, allá donde van mis nietos, a una cancha hermosa de paleta que hay allá. Y soy el más viejo del grupo, no puedo faltar nunca, porque Bueno. el más joven tiene 25, yo tengo 73. Está bien, anda bárbaro. bueno, Modio acá al cierre. nos vamos, señores. Gracias por escucharnos, por seguirnos y será hasta el próximo lunes. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.